A ver, una quinta parte de una cucharadita de agua. Eso es lo que, según Sam Altman, el jefe de OpenAI, consume una interacción con ChatGPT. Sorprendente, ¿no? Llama la atención esa cifra. Desde luego que sí. Imagínate preguntar, ¿qué tiempo va a hacer? ¿O cómo se traduce esto? Según esa métrica, pues casi nada, ¿no? Pero claro, la escala. Ahí cambia todo. Exacto. Es que Altman habla de 1 millón de mensajes al día. 1 millón. Y eso es solo para ChatGPT. Si sumamos a Gemini, a Claude, DeepSeek, bueno, todos los demás, la cosa se dispara. Es la famosa revolución de la IA, que no solo va de datos y electricidad, sino también, pues, parece que de bastante agua. Pero, ¿esa cifra inicial de Altman, a ver, es del todo realista? Ahí está el quid de la cuestión. Hay bastantes expertos que la miran con lupa, con cierto escepticismo, sí. El argumento principal es que, bueno, que no había suficiente información para aceptar o confiar en el número. Podría referirse quizás a modelos muy pequeños, ¿sabes? O tareas muy concretas, no las conversaciones que solemos tener. O sea que la cifra que nos dejó un poco boquiabiertas al principio podría ser un poco de marketing, quizás, o como mínimo sacada de un contexto muy particular. Porque claro, hay otras estimaciones que pintan un cuadro bastante diferente. Correcto. Hay análisis que sugieren otra cosa, que para un modelo de lenguaje más, digamos, más representativo, como podría ser un GPT-3, una sesión de interacción un poco más larga, ponle de 10 a 50 consultas, pues podría requerir alrededor de medio litro de agua, 500 mililitros. Ya no son cucharaditas, ¿eh? Medio litro por unas pocas búsquedas. Eso, se acumula rápidamente. Y aquí es clave entender, ¿verdad?, que no hablamos solo del agua que toca la máquina directamente. Exactamente. Ese cálculo intenta ser más holístico. Incluye el agua usada directamente en las instalaciones, claro, para la refrigeración, pero también es agua oculta, digamos, necesaria para generar la electricidad, que es una cantidad ingente, por cierto. Es una huella hídrica indirecta, sí, pero muy, muy real. Intentamos preguntar a OpenAI para que nos aclararan un poco la cifra de Altman, ¿sabes? Pero, bueno, prefirieron no dar más detalles. Así que, con la información que sí tenemos de diversas fuentes, hoy vamos a explorar a fondo esta conexión IA y agua. ¿Por qué necesitan tanta? ¿Cómo funciona el proceso? Y, sobre todo, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Perfecto. Vamos a ello. Eh, el corazón del asunto está en la computación. Es muy intensiva. Responder a un prompt como, no sé, escribe un poema sobre el otoño, pues exige una cantidad brutal de cálculos. En paralelo, además. Cálculos que se hacen en hardware súper especializado, ¿no? Las GPUs, TPUs, concentrados en esos enormes centros de datos. Son edificios enteros, prácticamente, dedicados a procesar información. Y no olvidemos el entrenamiento previo, que antes de que podamos preguntarles nada, esos modelos han tenido que aprender. Y eso ya supuso un gasto computacional y energético tremendo. Y toda esa actividad, claro, genera calor. Muchísimo calor. Imagina un motor de coche a tope, pero multiplicado por miles y miles. Si los chips se sobrecalientan, pues fallan o se degradan. Así que la refrigeración es absolutamente crítica. Antes se usaba mucho el aire acondicionado, ¿no? Como en una oficina grande, vamos. Sí, pero la densidad de energía de los racks de IA es mucho mayor. Mucho. La refrigeración por aire tradicional, pues, simplemente no da abasto. No es suficiente. Necesitarías flujos de aire casi huracanados. Y aún así, sería ineficiente. Por eso la tendencia clara, clarísima, es hacia la refrigeración líquida, Y aquí es donde entra el agua. de forma directa. El método más común, digamos, implica un circuito cerrado. Un líquido refrigerante especial pasa muy cerca de los chips calientes, absorbe su calor. Pero claro, ese líquido refrigerante ahora está caliente, necesita enfriarse para poder volver a hacer su trabajo. ¿Y se usa agua para eso? ¿Para enfriar ese líquido? Exacto. Ese líquido refrigerante caliente pasa por un intercambiador de calor. Ahí cede su energía a un circuito de agua. Separado, ¿eh? El refrigerante, ya frío, vuelve a los chips. Y el agua, que ahora está caliente, tiene que deshacerse de ese calor. Y aquí viene el paso crucial. ¿Las torres de refrigeración? Esas que a veces se ven echando vapor, ¿no?
Esas mismas. El agua caliente se bombea a esas torres. Allí entra en contacto con el aire, que se fuerza con grandes ventiladores. Una parte del calor se va al aire directamente, sí. Pero la forma más eficaz de enfriar el agua es por evaporación. Es como cuando sudamos, ¿sabes? La evaporación del sudor nos enfría la piel. Pues lo mismo, pero a lo bestia. Pero ese sudor del centro de datos, esa agua que se evapora, se pierde, no vuelve. Ahí está la clave del consumo directo. Una parte muy significativa del agua que circula por esas torres puede ser hasta el 80%, depende del sistema y del clima. Se convierte en vapor y se va. ¿A la atmósfera? Y esa agua se ha sacado del suministro local, ríos, acuíferos, la red municipal, y ya no retorna directamente a esa fuente. Y encima a menudo se usa agua potable. ¿Por qué? No vale cualquier agua. Pues no, tiene que estar muy limpia. Si usas agua con impurezas, con minerales, microorganismos, corres el riesgo de que se formen incrustaciones, ¿sabes? O corrosión, o biopelículas en las tuberías en los intercambiadores. Y eso reduce la eficiencia a una barbaridad. Incluso puede provocar averías. Por eso se prefiere agua tratada. A menudo, de calidad potable, sí. Entiendo. O sea que el funcionamiento normal de muchos de estos centros implica una extracción continua de agua dulce local, que luego básicamente se lanza a la atmósfera como vapor. Y esto, lógicamente, pues crea tensiones. Sin duda. Ya estamos viendo preocupaciones, incluso protestas, en muchas comunidades. Por todo el mundo, además. Desde zonas con estrés hídrico ya conocido, como algunas en España o en India, hasta sitios en Chile, Uruguay, partes de Estados Unidos. La gente se pregunta si es sostenible dedicar tanta agua, y por cierto, también tanta energía de la red local, a estas instalaciones. Y esto es solo la punta del iceberg que decías antes, ¿verdad? El consumo directo para refrigerar es una parte, pero está el gigante oculto, la electricidad. Exacto. Pensemos en cuánta electricidad necesitan. Es descomunal. Y la generación de esa electricidad, en gran medida, también consume agua. Mucha agua. Las centrales térmicas, de carbón, de gas, y las nucleares también, necesitan cantidades enormes de agua, ya sea para generar el vapor que mueve las turbinas o para sus propios sistemas de refrigeración internos. Claro. Y ahí la fuente de esa electricidad importa muchísimo. No es lo mismo si viene de hidroeléctrica, eólica o solar que si viene de una térmica de carbón, por ejemplo. La huella hídrica asociada a cada kilovatio hora cambia radicalmente. Totalmente. Y las proyecciones, la verdad, son para echarse a temblar. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda eléctrica solo de los centros de datos optimizados para IA podría cuadruplicarse. Para 2030, hablan de alcanzar los 300 teravatios hora anuales. 300 teravatios. Eso es. Es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, ¿eso es comparable a qué? Pues es comparable al consumo eléctrico anual de toda la Unión Europea, más o menos. Madre mía. Cuesta imaginar la cantidad de agua que implica solo mantener la IA enchufada, eléctricamente hablando. Sobre todo si una parte importante de esa energía sigue viniendo de fuentes que consumen agua. Es un impacto indirecto masivo, sí. Pero espera, que aún hay más capas en esto. Todavía más. ¿Dónde más se esconde el agua? Pues en la propia fabricación del hardware. Producir los chips, semiconductores, esas obleas de silicio tan complejas, requiere un proceso industrial con muchísimos lavados, tratamientos, que usan cantidades ingentes de agua ultrapura, mucho más limpia incluso que el agua potable. Agua para fabricar los propios cerebros de la IA. Increíble. Y también agua para refinar los materiales necesarios. Muchos de los metales, los minerales críticos para la electrónica avanzada, pues requieren procesos de extracción y refinado que son muy intensivos en el uso de agua. Así que, como decía una de las fuentes que consultamos, el agua se usa directa e indirectamente en toda la cadena de producción y creación de tecnologías de la IA, desde la mina hasta que tú escribes el prompt. Exacto. Es abrumador, la verdad. Y supongo que medir todo esto con precisión debe ser un desafío enorme. Lo es. La transparencia no es, digamos, el punto fuerte del sector en este aspecto. Empresas como Google, Meta, Microsoft sí publican informes anuales sobre su consumo global de agua en centros de datos, y las cifras son de miles de millones de litros al año, extraídos de fuentes locales, ojo. Pero no suelen desglosar cuánto de eso corresponde específicamente a las cargas de trabajo de IA, que son las que más crecen y las más intensivas. Falta granularidad, ¿no? Faltan detalles en los datos públicos. Aún así, parece que la industria sí es consciente del problema, ¿o no? Sí,
hay un reconocimiento creciente. A ver, no pueden negar el impacto, sobre todo cuando construyen centros de datos enormes en zonas donde el agua ya es un bien escaso. Es evidente. Y de ahí surgen esos compromisos que hemos oído, ¿no? Lo de ser neutrales en agua para 2030, Google, Microsoft, Meta lo han anunciado. Suena bien en el papel, pero ¿qué significa eso en la práctica? Neutralidad hídrica. Es una buena pregunta. A ver, la neutralidad hídrica generalmente significa que se comprometen a devolver al medio ambiente o a las cuencas hidrográficas una cantidad de agua equivalente a la que consumen. Esto normalmente se hace financiando proyectos en otros lugares, como restauración de humedales, mejora de sistemas de riego agrícola, acceso a agua potable en comunidades desfavorecidas. Cosas así. Pero espera. Eso soluciona el problema local. Quiero decir, si un centro de datos está secando un acuífero en una zona árida aquí, ¿de qué sirve que financien un proyecto de reforestación a miles de kilómetros? La presión sobre el recurso local sigue estando ahí, ¿no? Ese es exactamente el punto crítico, y el escepticismo que rodea a estos compromisos. Es positivo que inviertan en proyectos hídricos, claro que sí, pero la neutralidad basada en compensación no es lo mismo que reducir el consumo en origen, donde se está generando el problema. Como decía una fuente, esperamos que eso pueda suceder, pero hay un largo camino para llegar a esos números. Lograr una verdadera sostenibilidad hídrica local es mucho más complejo que simplemente compensar en otro sitio. Mientras tanto, me imagino que también investigan formas de reducir el consumo directamente en los propios centros. ¿Se hace algo ahí? Sí, por supuesto. La industria está explorando activamente una variedad de innovaciones. No están de brazos cruzados, ni mucho menos. Hay mucho interés en mejorar la eficiencia de los sistemas de refrigeración para reducir la evaporación, por ejemplo. Se prueban sistemas de circuito cerrado más eficientes o incluso la refrigeración por inmersión. Inmersión. Sumergir los servidores. Sí, literalmente. Sumergir los servidores directamente en un líquido especial, un líquido dieléctrico, que no conduce la electricidad y que no se evapora, o se evapora mucho menos. ¿Y qué pasa con aprovechar el calor residual? Siempre me ha parecido un desperdicio brutal generar tanto calor para luego simplemente tirarlo a la atmósfera. Totalmente de acuerdo. Es otra vía muy prometedora. Ya hay proyectos piloto donde el calor residual de los centros de datos se usa para redes de calefacción urbana, para calentar hogares, oficinas, invernaderos cercanos. Convertir un residuo, que es el calor, en un recurso, que es la calefacción. Tiene todo el sentido del mundo. Eso suena bastante más pragmático, sí. Luego están las ideas que ya parecen, bueno, casi de ciencia ficción. Te refieres a lo de trasladar los centros de datos a sitios remotos, ¿verdad? Sí, se barajan opciones como construirlos en el mar para aprovechar el agua fría de las profundidades para refrigerar, o incluso en regiones árticas, donde el frío ambiental ayudaría muchísimo, claro. O en el espacio. Leí algo sobre NTT, la empresa japonesa, que estaba explorando usar satélites para procesamiento de datos. Eso es remotamente viable. A día de hoy, eso parece más una exploración conceptual a muy largo plazo. Piensa en los costes de lanzamiento, la latencia de la comunicación, el mantenimiento. Los obstáculos son gigantescos. Pero bueno, refleja hasta qué punto se está pensando fuera de la caja, como dicen los ingleses. Los escépticos dirán que son distracciones carísimas, pero los optimistas ven una búsqueda necesaria de soluciones disruptivas. Es importante recordar también, como señalan las fuentes, que aunque la IA avanza a una velocidad de vértigo, como tecnología desplegada a escala masiva, es muy, muy joven todavía. Quizás aún estamos a tiempo de encauzar su desarrollo de una forma más sostenible. Eso es la esperanza. Y la oportunidad, claro. Estamos en una curva de aprendizaje súper acelerada, como sociedad global, aprendiendo sobre cómo gestionar esta herramienta tan potente. Idealmente, podemos aprender colectivamente a minimizar su huella ambiental. No solo la hídrica, también la energética, la de materiales, porque al final recursos como el agua son compartidos y son finitos a escala planetaria. Eso no hay que olvidarlo. Recapitulando un poco entonces, la sed de agua de la inteligencia artificial es real, es significativa y es compleja. Va desde la evaporación directa en las torres de refrigeración de los centros de datos, pasando por el consumo masivo indirecto ligado a generar la electricidad que la alimenta, hasta el agua necesaria en la propia fabricación de sus componentes, de los chips. Y todo ello plantea desafíos muy serios, especialmente en un contexto global de creciente estrés hídrico por el cambio climático y otros factores.
La presión sobre los recursos locales es innegable y, como hemos visto, ya genera conflictos socioambientales en muchos sitios. Pero, por otro lado, esta misma presión parece que actúa como un catalizador para la innovación. Se buscan mejoras en eficiencia, reutilización de calor, se exploran conceptos radicales sobre dónde y cómo ubicar la infraestructura del futuro. La industria parece que reconoce el problema, aunque sus compromisos de neutralidad necesiten un escrutinio cuidadoso, como decías. Es una tecnología con un potencial transformador inmenso, sin duda, pero como toda tecnología potente, pues tiene costes. Tiene externalidades, y apenas empezamos a comprenderlas y a cuantificarlas en su totalidad. No es solo código y algoritmos flotando en una nube, ¿sabes? Tiene un impacto físico muy tangible en nuestro planeta. Lo cual nos deja con una reflexión final para quien nos escucha, ¿no? Efectivamente. Pensando en que la IA, a pesar de su avance rapidísimo, está todavía, digamos, dando sus primeros pasos a escala global. ¿Qué tipo de decisiones a nivel social, político, de inversión tecnológica van a ser cruciales en los próximos, digamos, 5 años, para intentar equilibrar sus promesas y beneficios con sus innegables demandas sobre recursos naturales, recursos tan vitales y finitos como el agua? Priorizamos la eficiencia, la ubicación estratégica, la compensación. Una mezcla de todo. Y sobre todo, ¿quién debe liderar ese esfuerzo? Una pregunta fundamental, desde luego, para el futuro que, queramos o no, estamos diseñando ahora mismo con cada nuevo modelo y cada nuevo centro de datos que se construye. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.